bien, ya son las 7 de la tarde. Los que os estáis uniendo ahora mismo con nosotros, estamos en una sesión más de Una ventana a la ciencia de Cosmocaixa y la Asociación Catalana de Comunicación Científica Live Talks a través de Instagram, que a partir de la semana próxima, el lunes no, pero sí que es posible que las siguientes sean a través de otra plataforma, de Facebook. Pero hoy por hoy, seguid nuestras instrucciones y hoy estáis en el lugar perfecto. Estamos en Instagram. Está hoy con nosotros Carmen Esteban, que es directora editorial de Crítica del Grupo Planeta, y hoy vamos a hablar de un tema que como no es apasionante. Hablar de libros siempre es apasionante y si lo mezclamos con ciencia, todavía más. Leer ciencia no es solo para ratas de biblioteca. La importancia de los libros en la divulgación científica de primera línea. Bien, yo querría decirte lo siguiente. Antes de empezar con las preguntas, quería decirte que si yo hoy estoy sentado aquí y estoy hablando contigo y vamos a hablar de ciencia, es porque os tengo que dar las gracias a las editoras y a los editores que os habéis dedicado a producir, incluso también a traducir libros de ciencia. Piensa que yo cuando estuve en Francia realizando estudios de doctorado, vino un día a visitarnos Clive Campbell, que es uno de los autores que tienes en tu sello, un gran arqueólogo inglés, y mis compañeros franceses de allí, incluso entre los cuales habían ilustres prehistoriadores y evolucionistas humanos, no lo conocían, y no lo conocían porque su obra no se había traducido en Francia. Y en cambio, nosotros lo conocíamos porque su obra estaba precisamente editada en Crítica. Hay libros que han sido mi cabecera de estudio, En busca del pasado, de Binford, o, por ejemplo, El pulgar del panda, de Stephen Jay Gould, ¿no? Realmente el libro científico o el libro de divulgación científica es básico para nuestra formación. Y es por esto que te quiero preguntar, ¿el libro científico es solo precisamente para ratas de biblioteca, esos personajes con gafas, con batas blancas, con pintas de sabios locos, ¿no?, que están ahí metidos siempre en un laboratorio o en una biblioteca? ¿O el libro científico es para todo el mundo? El libro de divulgación científico, precisamente de divulgación científica, es para todos los sectores de la población. Tiene que ser para todos los sectores de la población. Hay un poco de retorno, bueno, creo. Vamos haciendo. Sí, hoy tenemos... Voy a hacer, si hay tal, me quito los cascos. A ver, vamos a ver. No es... los libros de divulgación científica no son para ratas de biblioteca, porque yo no conozco a nadie que tenga la formación que tenga, provenga del campo que provenga, no se sienta atraído por la ciencia si se le explican bien. Si se lo explican de una manera atractiva, de una manera sugerente. Imagínate, cualquier persona, aunque ni siquiera tenga estudios, si alguien es capaz de explicar el origen del universo, el origen del hombre, se siente atraído inmediatamente por eso. Otra cosa es que después tenga el afán de continuar y de seguir investigando, pero la ciencia es para todo el mundo. Y no tenemos más que ver qué pasa cuando a un niño lo llevas a un museo de la ciencia. No quieren salir de allí. Claro, y en este sentido siempre a veces dialogamos entre nosotros, entre los colegas, los científicos y las científicas, y hablamos a veces con editores o hablamos con periodistas que trabajan en la divulgación científica también, y siempre decimos, ¿verdad que hay unos temas que de alguna manera siempre son más recurrentes, que tienen como más éxito entre la gente? ¿Tú te atreverías a señalar, por ejemplo, 2 o 3 temas de aquellos que tienen más éxito en las ventas, por ejemplo? Sí. Los temas de evolución humana, seguro. La física y astronomía. Todo lo que sea universo o física, que muchas veces se acaban juntando, y en astrofísica, o temas de evolución humana, son, yo diría, que los bestsellers de divulgación científica. Muy bien. Mira, Monse me dice... Ay, perdona, Karma. Me dicen que Monse y Sonia me están advirtiendo de que cuando hablas tú se oye con un poco de retorno. Vamos a probar... Voy a probar a quitarlos. Sí, quita los cascos que tenemos. Yo también lo agradezco. Sí, lo que ocurre es que cuando te quitas los cascos, es terrible porque está acoplado. A ver tú. Sí, se acopla, Karma. ¿Y qué hago? Es mejor que te ponga los cascos. Puedo buscar otros incluso, pero va a dar igual.
Bien, os voy diciendo que... Mira, ahora perfecto. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno. Muy bien. Bien, voy a deciros lo siguiente. Tenemos que, por ejemplo, aquí en nuestro país, durante mucho tiempo, la divulgación podríamos decir, no se valoraba en los currículos académicos. ¿De acuerdo? Es decir, tú podías divulgar mucho, pero eso cuando ibas a una oposición o cuando presentabas un proyecto no era algo que te diera punto. Por eso todo el mundo se desesperaba o todos nos desesperábamos en publicar artículos de impacto, ¿no? En revistas que tuvieran un gran impacto internacional, porque lo que hicieras de divulgación no se valoraba. ¿Qué diferencia hay entre esta política nuestra y la de otros países donde se ha valorado mucho la divulgación científica y eso ha hecho que aparecieran grandes divulgadores, ¿no? Que son los que más o menos hemos ido traduciendo aquí en nuestro país? Sí. Eso ha sido una rémora tremenda para la divulgación científica en España. Yo he tocado a muchas puertas a gente que creía que podía escribir un buen libro y me han dicho que divulgar prácticamente era vulgarizar. Y yo creo que los anglosajones, sobre todo, entendieron hace muchísimos años que escribir era una manera de devolver a la sociedad lo que estaban haciendo dentro de sus laboratorios o de sus centros de investigación. Seguramente las condiciones académicas en estos casos no eran las mismas de las que existían en España, pero yo te digo que hace muy pocos años que nos hemos liberado de esta rémora, que quizá todavía existe un poquito, pero que yo creo que ya viendo los resultados de otros divulgadores, ya nos la estamos quitando de medio, afortunadamente. Pero yo todavía me he encontrado en muchos casos, así. Y bien, y entonces en este sentido, si nos vamos un poco a buscar los catálogos de las grandes editoriales como la vuestra, donde vemos personajes como Richard Dawkins o como Stephen Jay Gould, por ejemplo, Richard Dawkins en su país natal, bueno, en este caso él nació en Kenia, pero en el Reino Unido, él es inglés, ocupa una cátedra de divulgación científica. Claro. Además, Richard Dawkins ha recibido muchos premios de literarios. Es decir, es un gran científico, es un gran divulgador, pero a la vez se le reconoce su manera de escribir. Y tenéis también en vuestro sello a Stephen Jay Gould, ¿no? Quien sí. Antes hablábamos del pulgar del panda, de alguna manera los dos antagonistas, ¿no? Un poco, pues, sí. Stephen Jay Gould, por desgracia, ya no nos acompaña, pero de alguna manera, ¿qué se siente cuando tienes a dos popes, a dos personajes como estos, ¿no? En tu sello, ¿no? ¿Qué se siente para una editora? Bueno, yo soy muy poco mitómana, pero yo que vengo de un campo muy ajeno al de la ciencia, Stephen Jay Gould me atrajo y me enamoró desde el primer momento. Entonces es un orgullo, porque aunque no sea un superventas, tengo que decirlo, a mí me gusta mucho editar, pero me encanta reeditar. Y tener vivos en catálogo durante tantos años todos esos libros, yo creo que es parte de mi labor. No solamente publicar nuevos libros, sino mantener aquellos autores que son muy importantes y aunque no sean grandes superventas, como es el caso de Stephen Jay Gould, mantenerlos vivos. Y la obra de Gould la reeditamos poco a poco, pero continuamente. Está siempre viva en catálogo. Y esa es una de las cosas que creo que hay que hacer. Yo estoy publicando o reeditando libros que hace 20 años que están vivos en catálogo, o más. Bueno, de hecho, efectivamente, y esto es una suerte porque tenemos autores, por ejemplo, de literarios, ¿no? Que, por ejemplo, sería imposible que nosotros vayamos al Reino Unido, que hablábamos antes, vayamos a una librería y damos una obra de Shakespeare y nos digan que está descatalogada. Y aquí nos llega a pasar que autores clásicos, ¿no? Catalanes, españoles, sí. vas a buscar y no están reeditados. En cambio, sí que es cierto que os tenemos que felicitar porque alguien que para nosotros es como una Biblia, ¿no? Es como podríamos decir una referencia, siempre lo hemos ido teniendo ahí, ¿no? Por ejemplo, el pulgar del panda en diferentes ediciones, si duras o blandas o de bolsillo. Bolsillos, de todo tipo. Muy bien. Pues os felicito porque todas las editoriales que os ocupáis de este tema es básico, porque tener un libro en catálogo es una de las cosas más maravillosas que hay.
Mira, Sonia nos está preguntando algún ejemplo de escritora clásica científica. Vamos a romper un poquito nuestro diálogo para introducir algunas preguntas del público. Y fíjate, esto es muy curioso porque nosotros tenemos de alguna manera una serie de clásicos de la ciencia y yo siempre me ha costado encontrar algún nombre. Pero hay un libro que para mí, por mi trayectoria editorial, tiene un peso especial, que es Rachel Carson. Y a Rachel Carson la metí en una colección de clásicos de la ciencia y hace un par de años, incluso hice una nueva traducción porque me parecía que era un texto, era la primavera silenciosa, que había que recuperar en una traducción que le hiciera justicia. Entonces, en mi corazoncito, Rachel Carson, por ejemplo. Muy bien. Pues, Sonia, anota. Tienes que ir a buscar rápidamente. Primavera silenciosa, que es el primer libro, que es el primer libro ecologista, podríamos llamar. Pues todavía con más razón. Y después tenemos por aquí a Luis, que Luis nos ha preguntado como es una pregunta que tenía que aparecer porque la tenía aquí escrita para ti, nos lo han preguntado desde el público y esto es interesante. Luis nos pregunta acerca de Carl Sagan. Por ejemplo, ¿quién no se ha maravillado con la obra de Carl Sagan, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando era pequeñajo, cuando era un marrec, ayer era el día de Sant Jordi, pues yo recuerdo el día de Sant Jordi que salí con mis ahorros para comprarme la obra de Cosmos, ¿no? Después de haber visto la serie por televisión. Pero, por ejemplo, el caso de Carl Sagan para mí es muy interesante porque nos toca directamente el tema de la divulgación científica y de los libros. Carl Sagan fue castigado por la academia en su país, en este caso Estados Unidos, porque le acusaban de estar más en los estudios de televisión, más dando conferencias a los niños de escuelas públicas interraciales, porque él se cuidaba tanto de niñas como de niños, y además por todo tipo de condición social, económica o atribución étnica, mientras algunos de sus colegas iban más por derroteros más elitistas, más conservadores, etc. ¿Y qué ocurre? Que no le dieron ningún premio científico importante por el hecho de que se dedicaba a divulgar. Pero Carl Sagan, ¿cómo lo ves tú? ¿O qué papel ha jugado en el mundo del libro de divulgación científica? Porque yo creo que hay un antes y un después de Carl Sagan, ¿no? Sí. De hecho, bueno, Sagan está apoyado por el tema, en la cuestión de la televisión, que es la que le dio más visibilidad. Pero luego llegaron también sus libros. Yo te puedo decir que yo hace 2 años decidí rescatar El mundo y sus demonios, que estaba desaparecido de cualquier catálogo, y fue el libro de ciencia que yo mejor vendí ese año. No solamente lo edité, sino que lo reedité y lo volví a editar 2 veces en un año, para gran sorpresa incluso mía. Sigue siendo un referente, porque sabía contar las cosas, porque sabía lo que te decía antes, atraerte y que tú quisieras saber mucho más de aquello. La televisión es un gran apoyo, no nos olvidemos, también ocurrió pues con un Cousteau o con un Attenborough, hoy en día también. Ha habido grandes divulgadores que han llegado al público a través de la televisión, pero bienvenidas sea la televisión para esto, si luego van a acabar interesados en temas científicos, desde luego. De todas maneras, Carl Sagan era un seductor. Claro. Hemos dicho la televisión, pero yo creo que es de los pocos autores que he leído que es lo mismo cuando está, bueno, pasaría con Attenborough, que lo has citado, es lo mismo por televisión que el libro, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en televisión ahora ya nadie permite, ¿no? que una persona esté hablando a cámara 5 minutos, como estamos haciendo nosotros, y que haya detrás un croma poniéndote unas imágenes espectaculares. Y era capaz de, en medio de un programa suyo, en uno de sus episodios de Cosmos, hablar a cámara durante 5 minutos seguidos explicándote algo sobre el futuro de la Tierra o el origen de la Tierra, y te quedabas ahí maravillado, un poco como Félix Rodríguez de la Fuente, que hablaremos también en este ciclo de él. ¿Y qué podemos decir de Lynn Margulis, que fue precisamente pareja de Carl Sagan y que el otro día lo hablábamos con Martí Domínguez, una persona muy arraigada aquí, arraigada en nuestra ciencia? ¿Qué podemos decir de ella también como científica y como divulgadora y en el mundo del libro? Ella quizá le tocó ese papel habitual, podríamos decir en tiempos pasados, quizá de ser la mujer de Carl Sagan. Y quizá por eso tuvo más obstáculos para llegar a la primera fila y para que la gente la conociera más allá de ser la señora D. Ella no es que fuera la señora D, porque ella tenía su propia labor
y trayectoria, pero yo creo que se vio perjudicada por ese tema. De acuerdo. La figura de Sagan es muy grande y la sombra pues muy alargada y yo creo que se podía comer todo lo que tenía alrededor. Y en este sentido, aunque antes Sonia nos preguntaba, por ejemplo, sobre alguna autora que tú quisieras destacar dentro de los libros de divulgación científica, podríamos plantearnos así ahora como a modo de reflexión si realmente cuando, a salvo excepciones como Jane Goodall, que Jane Goodall podríamos decir que es una persona muy pública, también está el tema de National icónica. Efectivamente, pero icónica. Los chimpancés también ayudan mucho, ¿no? Tenemos esa atracción por el mundo de los grandes simios, pero salvo excepciones como la de Jane Goodall, podríamos decir que a igualdad de condiciones, a igualdad de calidad en el momento de escribir, a la igualdad de conocimientos, el público o el lector compra antes el libro de un científico divulgador hombre o no mira si es hombre o mujer en el momento de comprar. No lo miro. Y voy a daros un ejemplo que no he publicado yo y que es una mujer española. Clara Grima es una matemática muy divertida. Yo os recomiendo mucho seguirlo tanto en redes como en sus libros. Y ha conseguido vender de libros de matemáticas 5 o 7 mil ejemplares en un año, cosa que es una cosa increíble. Tú y yo y todos los que nos están viendo estamos interesados en los libros de ciencia, pero el mercado editorial de ciencia no es muy grande. Si luego pensamos en un fenómeno como fue Sapiens en su momento, que sigue siendo, o, no sé, las invenciones de la naturaleza de Andrea Wolf, son grandísimas y meritorias excepciones. El libro de ciencia es muy difícil en España que haga un gran boom. Quizá por eso, pues Sapiens ya no es un libro exactamente de ciencia. Cuando se mezclan diferentes disciplinas, a veces se producen híbridos que sí resultan muy, muy atractivos para el público general. Pero os quería dar el nombre de Clara Grima porque yo estoy enamorada de ella. Me encantaría que estuviera en mi catálogo, pero no lo está. Lo importante es que esté. Sonia nos pregunta, así como hay premios literarios Nobel, Cervantes, Planeta, ¿qué podemos decir de premios a la divulgación científica en el mundo del libro? Hay muy pocos. La Coruña, el Museo de Ciencias de La Coruña, tiene el premio Prismas. La Universidad de Santiago inició una cosa llamada Conciencia, pero que los premios científicos en España son francamente complicados. Son muy complicados, os lo digo yo porque intenté montar uno y fracasé en el intento. Es muy difícil y ahí sí que haría falta un apoyo institucional. O sea, o nos creemos que esto de la ciencia es para todos, es importante, es fundamental y tiene que estar al alcance de todos y lo apoyamos institucionalmente, o yo lo veo un poquito complicado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El apoyo, el soporte a estas iniciativas ha de ser constante, si no, realmente esto se nos hunde. Al respecto de unas preguntas que te quería hacer ahora, nuestros geniales espectadores van introduciendo unos datos. Raúl Torán nos dice que en España hay grandes divulgadores como Pere Estupiñán, Clara Grima y Montse Viollas nos añade además que hay buenos divulgadores catalanes también en el campo de la genética, David Bueno, Lluís Montoliu, Gemma Marfany. Y yo precisamente te iba a preguntar, hemos hablado de nombres como Richard Dawkins. Me estoy reservando uno porque no vamos a hacer spoiler porque esto nos tiene que hacer subir la audiencia. Vamos a hablar de un señor que es la envidia de Sheldon Cooper en Big Bang Theory, es decir, que estad atentos. Pero hemos hablado de Stephen Jay Gould, hemos hablado de Cliff Gamble, hemos hablado de muchos autores. Pero ¿qué ocurre? Que antes había este apoyo a la divulgación científica en formato de libro, televisión, etcétera, en el mundo sobre todo anglosajón. Aquí no se apoyaba tanto, pero esto ha cambiado. Resulta que ahora, de repente, cuando pedimos un proyecto de investigación o cuando accedes a una plaza como profesor universitario, sí que se te pide ya cuál es tu trabajo como divulgador, porque se pide que haya un retorno de nuestra producción hacia la sociedad. Y esto se está traduciendo, yo creo, cada vez más en la aparición de autores locales nuestros, porque esto es algo que es evidente. Antes teníamos a
Jorge Wagensberg, ¿no? Que desarrolló el sello Metatemas dentro de Tusquets, ¿no? Con una cantidad de libros maravillosos, pero sí que es cierto que incluso en Metatemas, salvo sus libros y unos pocos más, la mayoría eran de autores extranjeros, lo mismo que pasaba en vuestros sellos de Dracontos, etcétera. Pero ahora, ¿no? Ahora vemos que esto ha dado la vuelta, que aquí nuestra audiencia nos ha citado nombres, pero, por ejemplo, tú en tu sello tienes también a uno de los codirectores de la Puerca, a José María Bermúdez de Castro, que está sacando unos libros que son éxitos clarísimos, ¿no? Y además sus colegas, pues Arzuaga, Eudald Carbonell y otros, ¿no? Que están sacando libros constantemente de divulgación. ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora, de repente, nos miremos un poquito más a nosotros y nos estemos cuidando de nuestras científicas y científicos y nuestros divulgadores? Bueno, por un lado, que la gente ha entendido efectivamente que tiene que hacer ese retorno a la sociedad de lo que está haciendo en sus lugares de trabajo, que el público realmente está interesado. Si es que al público tienes que darle una materia que para ellos sea fácilmente digerible, naturalmente. Si hablamos de física, pues por ejemplo, que sea algo comprensible, que sea algo para un público general. Pero efectivamente yo creo que nos hemos quitado muchos complejos de encima, de esos que hace unos años hacían que un autor te dijera que no porque divulgar era vulgarizar. Eso nos lo hemos quitado de encima. Jorge Wagensberg en Metatemas y Crítica en los años 80 rompieron lo que era una divulgación científica en el mundo del libro más atomizada, con libros sueltos, y se establecieron colecciones como tal. Por ejemplo, la primera edición de Historia del Tiempo de Stephen Hawking no se publicó en una colección de ciencia porque no existía. Crítica había publicado ciencia de manera esporádica, pero a partir de Historia del Tiempo se ve claramente que ahí hay aparte del fenómeno editorial, de que hay un nicho editorial de gente interesada en la ciencia. Y a partir de ahí se inicia Dracontos, y Metatemas y Dracontos son las grandes colecciones científicas que afortunadamente ahora, debo decir, tienen muchísima competencia pues con otras editoriales que también están publicando ciencia. También es verdad que difícilmente una editorial privada podría sobrevivir publicando solamente ciencia. Eso también hay que decirlo. Muy bien. Me está diciendo alguno de los oyentes que quizás tienes el volumen de los cascos muy elevado y es por esto que se oye, por eso se acopla. Lo mismo tienes el volumen. No tengo regulador de volumen. Vale, pues no, que lo mismo... Puedo bajarlo aquí. Lo mismo baja un poco, que lo mismo te llega el sonido de los cascos, se te acopla con el A ver ahora. Yo creo que mejor ahora. Bueno, vale, venga, lo dejamos así. Sí, pero yo te oigo bien. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, ahora has citado a Stephen Hawking y precisamente yo cuando entro muchas veces a tu despacho me pongo a mirar los libros que están amontonados en tu mesa, en los que amontonan los estantes que tienes por ahí llenos de libros y de alguna manera voy diciendo tengui, falti, ¿no? Como los promos que hacíamos ahí en el colegio. Y precisamente veo, o siempre me quedo maravillado, que tienes la colección completa, podríamos decir, de Stephen Hawking. Si no toda, casi toda la obra de Stephen Hawking la habéis traducido. Sí. Eso te ha permitido algo que creo que nuestros espectadores estaban esperando, ¿no? Has conocido a Stephen Hawking. Por eso os decía que para envidia de Sheldon Cooper y de sus compañeros, ¿no? de Big Bang Theory, ¿qué nos puedes explicar pues, de esos encuentros como editora con un gran científico de la talla de Stephen Hawking? Bueno, yo debería conocer a Sheldon Cooper. Eso debo decirlo. Pero sí, con Stephen Hawking tuve la oportunidad de estar en 2 ocasiones. Que Hawking viniera a España era algo muy complicado porque traía un equipo de 10 o 12 personas alrededor, con lo cual económicamente para una editorial es inviable. La primera vez fue para el aniversario de los premios Príncipe de Asturias, en la que él dio una conferencia y luego tuvimos pues un rato de estar un poco más privadamente, ¿no? Yo recuerdo que a mí me llamaron para que fuera a conocerle y me impresionó mucho porque él estaba comiendo, tenía una traqueotomía hecha por aquí, con lo cual era todo bastante complicado. Pero recuerdo que me acerqué a él, me encontré los ojos más expresivos que
que he visto en mi vida. Era realmente impresionante los ojos de Stephen Hawking. Yo le cogí la mano y quizá me dejé llevar porque le hablaba y trataba de transmitirle como calor. De repente te das cuenta que él no siente nada, ¿eh? Pero igual que a mí me llegaba la energía de sus ojos, supongo que él captaba lo mío. Luego había que tener mucha paciencia porque todas sus respuestas él tenía que darlas con un solo dedo, darle instrucciones a su ordenador, a su silla de ruedas ordenador. Entonces era todo un poco, era muy lento por supuesto, pero muy emocionante a la vez porque la silla era impresionante. Era realmente un gran ordenador bajo la silla con su pantalla delante. Cuando le volví a ver fue 3 años después, en 2008, en Santiago de Compostela. Él recibió el premio Conciencia y la verdad es que yo me dio mucha pena porque en aquel momento él ya no podía ni siquiera mover un dedo para mover el ratón del ordenador y solamente era capaz de activarlo moviendo el carrillo. De esa manera, con las gafas punteaba a la pantalla del ordenador. Ahí ya físicamente yo le vi bastante peor de lo que lo había visto 3 años antes. Pero bueno, una experiencia, un privilegio. Vamos a decir la verdad, un privilegio. Muy bien. Lo que te quería comentar en torno a él es un poco el hecho de que quizás cuando un autor, antes hablábamos de Carl Sagan o de Cousteau o de Félix Rodríguez de la Fuente, que al tener programas de televisión, pero que después llegan a los libros, despiertan también envidias, ¿no? entre sus colegas, entre la comunidad científica. Yo creo un poco se dicen, no, es que no son científicos, solo se dedican a divulgar, pero yo creo que hay mucha envidia, ¿no? por ahí dentro. Seguro. También yo creo que pasó o ha ocurrido un poquito lo mismo, ¿no? Con Stephen Hawking. Él se quejaba siempre un poco de que no le habían dado jamás el Nobel, quizás por el hecho esto, ¿no? De que tenía una figura demasiado mediática, ¿no? Además, estas personas que divulgan tanto, entre tus autores, ¿os encontráis que después aparezcan estos libros de biografías no, podríamos decir, no permitidas, ¿no? O no oficiales, donde nos sale siempre la parte negra, ¿no? La parte oscura de estos científicos? ¿Os llegan estos libros? Yo trato de evitar ese tipo de libros. En este caso, prefiero la obra del autor. Sí que publiqué las memorias de Stephen Hawking. Pero de Stephen Hawking circula algún libro por ahí en el mercado en lengua castellana, vamos a decir, que no tenía la autorización de Hawking. Es verdad que todo lo que se movía alrededor de Hawking era muy complicado, pues porque la primera incapacidad era comunicarse con él mismo, con lo cual había muchos intermediarios, pero yo tuve la suerte desde el principio de tener una muy buena relación con su asistente personal, que se llama Judith Crosdell, y que me ayudó siempre a que el contacto fuera fluido y, entre comillas, todo lo personal posible. Esa suerte sí que la tuvimos. Muy bien. Furmis B6 nos pregunta, cuando descubrí a Bill Bryson no pude evitar leer más y más. ¿Algún otro autor o autora similar para seguir descubriendo temas? Para seguir descubriendo temas. Yo ahora mismo estoy muy entusiasmada con un libro que no puedo publicar. Que no puedo publicar por las circunstancias que tenemos en estos momentos. Estoy absolutamente fascinada. Es un libro, os voy a sorprender más, no es... vamos a ver, la divulgación científica, dejadme que os diga una cosa, puede ir hacia un lado y a veces se acaba confundiendo con la autoayuda superación. Eso ha pasado muchas veces con los temas de neurociencias, etcétera. O puede ir hacia otro en el que se mezcla con disciplinas como la antropología, etcétera. Yo ahora estoy absolutamente enamorada de un autor que es un profesor de literatura que ha hecho una labor antropológica fantástica sobre las huellas que el hombre ha dejado en la Tierra. Y os aseguro que es una lectura para la que vamos a tener que esperar meses, me temo, tal como estamos en la desdichada situación actual, que me tiene absolutamente enamorada. Y bueno, lo vamos a poder ver dentro de unos meses. Por supuesto, a todos nos ha impactado Sapiens.
Esos son los grandes libros. Si nuestro amigo no ha leído Sapiens, por favor que lo lea. Y después... Y no lo he publicado yo. Lo sé, bueno, de hecho, estamos hablando de libros en general y eres lo suficientemente generosa como para, en este caso, salirte de tu papel como editora o directora de editorial de crítica y hablarnos de otros sellos, con lo cual te agradecemos muchísimo. Y hay un punto importante, precisamente, una de las cosas que hay en vuestro sello en crítica es que tenéis unos volúmenes, aparte de lujosísimos y preciosos, dedicados a Darwin, dedicados a Wegener, dedicados a Lyell, que son autores del siglo XIX, principios del XX, es decir, que no solo estamos hablando de los divulgadores científicos del presente. Con Martí Domínguez hablábamos el lunes que uno de los mejores libros que se ha escrito jamás de viajes y de divulgación científica es El viaje de un naturalista alrededor del mundo, por parte de Darwin. Realmente todavía hay mercado con el tema de los científicos y científicas clásicas. Por ejemplo, vosotros habéis editado las memorias también de Marie Curie o biografías de Marie Curie, y después, por ejemplo, en Taurus tenemos el famoso libro que se ha hecho muy famoso, de La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf, que así aprovecho para hablar también de una autora, ¿no? De una mujer que ha hecho un libro que se ha convertido también en un bestseller y donde nos habla de un personaje tan importante como Alexander von Humboldt. Claro, es que a cualquiera que le digas que una biografía de Humboldt se iba a vender bien, parece una cosa increíble. Por eso digo que cada vez al público hay que ir a buscarlo, porque si tú le estás ofreciendo una cosa que él a veces no sabe que le va a interesar, si sabes llegar a él, el éxito está garantizado, casi garantizado. Nosotros teníamos una colección de clásicos de la ciencia que tuvimos que tener con apoyo externo, porque, como os decía, el mercado es pequeño. Pero yo no renuncio a ello, y por eso estos libros que formaban parte de una colección que ya no existe, desgraciadamente, porque se nos retiró, bueno, en fin, ya no tenemos más el apoyo externo que teníamos, la hemos reconvertido a Dracontos y seguimos manteniendo vivos en esos catálogos, esos libros en catálogo, y poco a poco vamos añadiendo nuevos, efectivamente. No. Hay que hacerlo, puedes hacerlo con un título o dos al año, no puedes hacerlo más. Piensa que yo estoy en una editorial que tiene dos patas importantes, una es la ciencia y la otra es la historia, con lo cual tenemos que compensar un poco los dos lados. Sí, de hecho os tengo que felicitar porque de las mejores ediciones que he visto, bueno, el CSIC ha hecho unas traducciones también magníficas de la obra de Darwin y de otros naturalistas. También la Universidad de Valencia, ¿no? El Departamento de Publicaciones ha hecho unas traducciones magníficas, pero he de deciros que los libros que aparecieron también en crítica de relacionados, por ejemplo, con Darwin, como el origen del ser humano, ¿no? El origen del hombre, realmente también con una traducción de Joan Domènech Ros, pues realmente fantástica. La recomiendo, pero muchísimo, muchísimo. Y claro... bueno, aquí nos habla Raúl Torán de, efectivamente, que Gerald Darrell, ¿no? Otro gran clásico. ¿Qué te parecen los libros de Gerald Darrell? Así como... Y además, pues ya que hablamos de naturaleza, pues antes hemos citado que te parecen también los libros de Gerald Darrell, pero los libros de Diane Fossey y los libros de Jane Goodall. Diane Fossey, evidentemente, no tiene una producción enorme. Desgraciadamente, ya sabemos que murió de manera trágica, ¿no? Asesinada, pero Jane Goodall, que ha tenido más trayectoria. ¿Qué le parecen estos libros de mujeres y hombres que nos hablan de la naturaleza y que nos hacen reflexiones de lo que nos está ocurriendo, o ya las hacían hace 10 años o 20 años, de cuestiones que nos están ocurriendo ahora mismo, ¿no? en estos días? Bueno, vamos a ver, que sean hombres o mujeres, deberíamos decir seguramente todos los que estamos aquí en esta charla o asistiendo a esa charla, nos da un poco igual, pero sí que es verdad que hay mujeres que reclaman su lugar de una manera particular. Por ejemplo, Jane Goodall se ha convertido ya también en un ser icónico. O sea, yo la he visto hace un par de años en Barcelona y realmente tiene como un aura de ser icónica y bueno, Diane Fossey también, por supuesto, más Jane Goodall, diría yo. Y ahora mismo no sé qué mujer podría ocupar ese lugar ahora mismo. Si pienso en una persona más joven, con esa fuerza de comunicación o esa capacidad de comunicación, pues honestamente me cuesta ahora mismo pensar en alguna, pero seguro que hay un montón, y que esto es culpa mía.
Seguro que sí, seguro que sí. Y después Raúl Torán nos está preguntando, bueno, Sonia nos dice, Gerald Darrell, Corfú, me encantaron, Sí. fomentaron mi vocación, por supuesto. Yo creo que los que nos hemos dedicado al mundo de las ciencias naturales, Gerald Darrell ha sido brutal para nosotros. Raúl nos dice, Carmen, ¿qué libros que habéis editado de historia recomendarías? Tenemos un amigo común que es Jaume Claret y que te hace unas aportaciones brutales en este sentido a nivel de historia. ¿Qué recomendaciones de historia? Porque, por supuesto, es un tema que hablamos siempre con Jaume, ¿no? La historia también es una ciencia, ¿no? Es decir, que de alguna manera la divulgación científica también entraría la arqueología, entraría la historia, ¿no? ¿Y qué recomendaciones nos puedes hacer? Seguramente si... Vamos a ver, yo que publico también muchos libros de historia, conocéis muchos, pues toda esta corriente que no es nueva, que ya tiene Estados Unidos, debe tener pues como 15 años, que es la llamada Big History, que es la historia de todo, que es el propósito de contarlo todo en un solo libro, contarte la historia del universo, la historia de las sociedades, la historia de los imperios, la historia de... A mí esos libros me resultan muy atractivos. Nosotros publicamos hace muchos años un libro que se llamaba Mapas del Tiempo de David Christian, que recomiendo mucho y que si alguien quiere, hay una versión un poco más reducida, publicada que se llama La historia de todo, publicada hace 3 años más o menos. Yo recomiendo mucho ese tipo de libros. Sí, La historia de todo yo creo que es uno de los libros estos que muchas veces la gente te cita, ¿no? ¿Te has leído este libro? Y dices, sí, maravilloso, es que realmente condensarlo, esto además nos hace reflexionar un poco en que no tiene que haber esta separación entre ciencias y letras. Claro. ¿No? Que al final, claro. Con Jaume lo hablamos mucho y lo hemos incluso publicado en artículos, que al final la separación de ciencias y letras aquí en nuestra casa nos ha hecho mucho daño. Quizás en Inglaterra vemos esto, ¿no? Un Dawkins que es capaz de escribir casi poesía, ¿no? O poesía, o Carl Sagan cuando nos hablaba que era capaz de parecernos un Shakespeare, ¿no? Y no les daba vergüenza, ¿no? Es decir, no hay que hablar solo con fórmulas, ¿no? Podemos hablar también con bellas palabras y los científicos tienen que saber escribir bien y los de letras tienen que conocer pues, los fundamentos de la matemática, ¿no? O de la Mira, física. El editor de Stephen Hawking, cuando él le entregó el original de Historia del Tiempo, le dijo algo que yo me aplico siempre en los libros de ciencia. No pongas fórmulas, porque las fórmulas te van a alejar de los lectores. Efectivamente, en Historia del Tiempo hay una sola fórmula, que es mc². Yo cuando me llega un libro de ciencia, sobre todo cuando es tema de astrofísica o física, etcétera, os aseguro que lo primero que hago es mirar si tiene fórmulas, porque si tiene fórmulas, inmediatamente es rechazado. Efectivamente, como tú bien dices, las cosas hay que explicarlas con palabras y hay quien sabe hacerlo con bellas palabras y cualquier tipo de complejidad técnica lo único que hace es que el libro sea un libro académico y no un libro de divulgación científica. María Mosterín nos está recomendando para los lectores más jóvenes la revista El Cárabo, que venía con la revista Quercus. Es decir, pues lo apuntamos también por aquí, cualquier aportación vuestra es fantástica. Hay una frase de Dawkins en Destejiendo el arcoíris que dice que la ciencia es capaz de la poesía más sublime, ¿no? Es de darnos poesía, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Y hay antologías de poesía científica, ¿eh? Sí. Y aparte aquí tenemos a David Joe, ¿no? Que es un físico que es ejemplo de ello, ¿no? Que se dedica a hacer a veces física del Big Bang, ¿no? Del origen del universo te voy a contar una anécdota. Hace unos meses tenía que regalar a una persona importante un libro y decidí regalarle el libro de Stephen Hawking, el último libro, y me dijo que prefería que no porque él era una persona creyente y Hawking pues negaba la existencia, ponía en duda la existencia de Dios, etc. Le dije, ya, pero el traductor de este libro es un catedrático de física muy prestigioso, se llama David Joe, y es creyente. Sí, lo hemos tenido en debates precisamente yo que no soy creyente, lo hemos tenido en debates también de cómo compaginar creencia y ciencia, y por eso David Joe es uno de esos personajes
humanista pues amplio, ¿no? Un hombre maravilloso, un hombre maravilloso. Y además que hizo ganar con ese argumento un lector más para Stephen Hawking. Muy bien. Y no podemos acabar esta entrevista sin que te haga una pregunta, si me lo permites, una pregunta más bien personal. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos esas películas norteamericanas, ¿no? De Hollywood, ¿no? Donde las mujeres, las clásicas, me refiero, donde las mujeres tenían un papel sumiso, ¿no? Siempre aparecía el galán de turno y si eran de aquellas de tipo Far West, siempre aparecía aquella frase de ¿qué hace una mujer como tú en un lugar como este, ¿no? Y de alguna manera yo querría preguntarte, ¿qué hace una mujer como tú que no viene del mundo de las ciencias, ¿no? Aunque ahora estábamos rompiendo esa barrera entre ciencias y letras, pero una persona que no viene del mundo científico, ¿cómo cayó en el mundo de las editoriales, ¿no? ¿Cuál es tu historia de trayectoria editorial y cómo te especializas en este terreno donde sí que tenéis el sello, por supuesto, de que toca parte de historia, pero que tenéis una parte científica importantísima y por eso estás hoy aquí, ¿no? Con nosotros. No, vamos a ver, yo llego por casualidad. Yo había hecho un bachillerato de ciencias puras, de aquellos de física, química, matemáticas y biología, con muy buenas notas, pero luego me decanté por hacer filología. Entonces estudié filología catalana, filología española, y mientras coordinaba como externa una colección de clásicos de la literatura española, en la editorial me dijeron, ¿quieres quedarte? Y ahí empezó todo. Ese fue mi Big Bang. Debo decir que encontré la horma de mi zapato y que para mí es el mejor trabajo del mundo, porque yo soy una persona curiosa. No soy historiadora, no soy científica, pero dirijo una editorial que se ocupa de las dos materias que más me gustan. Otra de las cosas maravillosas que tiene este trabajo es que tengo pues, una gente que me asesora, porque yo puedo decir si este libro se lee genial, es estupendo, me lo he pasado genial, pero a veces científicamente pues, puede tener fallos muy grandes y para eso me apoyo en una serie de asesores que ya son amigos con el cabo de tantos años. Y bueno, el hecho de ir descubriendo nuevos autores, nuevos libros, es la maravilla de cada día. Es durísimo porque, como os digo, el mercado es una cuestión muy complicada y un editor hace tantos números como letras, pero para mí sigue siendo el mejor trabajo del mundo. Y el hecho de buscar nuevas voces que incorporar a ese catálogo, con lo cual ya hablaremos tú y yo. Gracias. Y yo tengo que decirte que yo que sabes que me gusta muchísimo el cine, pues vi la película del editor y de hecho, pues de alguna manera cuando ves esa película te quedas, dices, qué envidia, ¿no? Qué editor, ¿no? ¿Cómo cuida a sus autores? Y he de decir que cualquier persona que caiga en las manos de Carmen Esteban se va a sentir bien cuidada y querida, porque realmente eres una persona extraordinaria. Tenemos que acabar aquí nuestra entrevista. Me ha pasado volando, no sé a ti, pero a mí me ha pasado volando. Y simplemente emplazaros al próximo lunes, donde tenemos otra ventana a la ciencia, donde hablaremos de más allá de la COVID-19, la lucha contra otras epidemias, ébola, malaria, dengue, mal de Chagas, las enfermedades olvidadas por Occidente. Vamos a tener con nosotros como ponente a la doctora María Jesús Pinazo, que es médico internista del Servei de Salud Internacional del Hospital Clínic, e investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona. Os esperamos este lunes a las 7 aquí en el canal todavía de Instagram. Muchísimas gracias, Karma.